Listo, sería Julián. Ahí están viendo la pantalla. Sí, Sí. Vale, entonces el primer punto decía que había que crear un string con una frase que dijera Microsoft, tu potencial, nuestra pasión, ¿cierto? listo, sí, muy Eh, bien. lo que debemos hacer es hacer un split si no le mandamos ningún parámetro al split, él lo identifica que es un espacio. Listo, entonces vamos a guardar estos datos que nos retorna el split en un vector para posteriormente Listo, qué bien. hacer. Lo que ahí entonces creo una variable string y le asignó esa cadena. Y ahorita lo que va a hacer con el split es partir toda esa cadena por espacios, Sí, señor. ¿cierto? Sí, Listo, ahí va señor. bien. Listo, entonces creamos un for, pues para recorrer, para comparar palabra a palabra, ya que teníamos que comparar cada palabra y mirar su longitud. Listo, entonces la primera condición era que si la longitud de la primera, pues de cada palabra era mayor a 8, mayor a 8, mayor o igual a 8, entonces el color con el que debía salir la palabra sería rojo y pues Listo, muy bien. la imprimimos. Si no, debíamos comparar que si era igual a 7. Si alguno tiene alguna duda en estas funciones, pues me comentan. Y si no, pues debíamos comparar si era menor a 7. Y pues ahí está. Yo no tengo, Julián, qué pena, yo no tengo dudas, pero sí me gustaría hacerle unas recomendaciones. Sí, señor. Eh, en el último condicional, ese usted lo puede omitir, simplemente con un else le queda, porque si no es mayor o igual a 8 y no es igual a 7 ya cualquier palabra es en verde. Y no es necesario que imprima la línea en cada if. Eso usted simplemente lo deja al final y se evita repetir esas tres líneas de código. Es como una recomendación. Ah, vale. Listo, muy bien esa recomendación. Sí. ¿Quién está dando la recomendación? Ah, perfecto, sí. Tiene toda la razón. Yo, Andrés, ¿Cómo es el nombre? Brian, Brian, ¿qué? Brian Cardona. Listo, Brian, muy bien. Listo, sí, no, lo que dice el compañero ahí está bien. Es Sí, verdad. Se puede ahí yo. imprimir solo al final, ¿cierto? Sí, se imprime al final, dependiendo del color. Y reseteamos el color cada vez que vaya a hacer otra iteración del for. Y listo. Eso sería el primer punto. Listo, ese primero, miremoslo otra vez, el primero. ¿Alguien tiene alguna duda? Miremos, bueno, el primero yo lo veo, el primer punto ahí lo veo bien. Muy buenas ahí las observaciones del compañero, pues no hay necesidad de imprimir en cada condicional, ¿cierto? Lo otro es que también podríamos hacer ese ciclo, digamos, con un for each, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ya tenemos es un vector de puros string. También podríamos hacerlo con un for each que es especial para recorrer colecciones. Entonces, ahí el for each, si quieres borra todo eso y le puedes dar fore y le das tap tap, tap tap. Uh, Y miren que Pro- él como nos crea de una vez el for each, listo. Para uno Profe, evitarse pero ahí yo creo después. que el compañero ahorita lo escribió línea por línea porque en el taller decía que línea por línea. Por eso todo lo imprimimos en cada if. Ah, no, pero es que él dice que dice el taller, pues muestra a ver. Es Porque lo mismo, Vicky, es un tema de performance, no es o sea, si tú lo haces al Ah, final, sí, igual sí, va a perdóname. imprimirse línea por línea.
Sí, claro, porque el for pasa una vez en cualquiera de los tres casos, sí, sí. Exacto. Lo siento, sí. Exacto. Sí, no, línea por línea no quiere decir que lo imprimas que coloques el mensaje de impresión en cada condicional, sino que lo puedes poner al final y él de todas formas va a imprimir una, o sea, él siempre entra a una de las tres condiciones. ¿Listo? Listo, entonces miremos que él lo tiene lo tenía con un for y ahí ya lo está haciendo con el for each. Y ahí, compañero, quite ese último if, deje solamente el else, porque como le decía ahorita, ya si no es mayor o igual a 8 y no es igual a 7, no necesita preguntar si es menor que 7, es innecesario. Y ahí le queda bien óptimo ese código. Deje el else. No, el else está bien, exacto, solo el if, solo esa condición. Solamente ese if. ¿Por qué? Porque si no es mayor ni es igual, pues obviamente entonces va a ser que es menor, no hay pierde. Listo, entonces miremos el ejemplo que él tenía, cómo estaba con for y ahora cómo quedó con el for each. Yo lo borré, pero lo tengo acá. A ver, como se tenía, era así, tocaba comparar posición a posición del vector, pero nada, como el for each es el que me itera. Exacto, ya lo tiene, mejor dicho, cada palabra que está en el vector va a pasar por la variable i, en este caso, que ahí sería como colocarle palabra. Pero entonces, muéstrame, revisamos esa ahí. Listo, subo un poquito para poder leer bien ahí esa parte del for each. Listo, entonces miremos que tenemos el vector, lo que se hizo fue un for each, cada palabra de ese vector va a quedar en la variable i, y él pregunta si i.len mayor o igual a 8, entonces píntela de rojo, si no, si es igual a 7, entonces de amarillo, y si no, quiere decir que es menor, entonces píntela del otro color. Llegamos aquí al final y lo imprimiría. Ese es el ejemplo ya con un for each. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven ahí, muchachos? ¿Qué dicen las niñas que están muy calladas? ¿Está entendible o no? Sí, profe, está entendible hasta el momento. Bueno, Profe, listo. una pregunta. Claro. Ahí el de concatenar, pues yo concatené eso con un más igual, pero la palabra reservada no supe cómo usarla, o no sé si... Acá está, pues yo ya Mira, lo hice. es una palabra que va pegado de la palabra string. Mira, string.concat, entonces por dentro le envías una palabra, coma, y vas concatenando a las que quieras, separadas por comas. Bueno, sí, porque es que lo coloqué y mira que no me aparecía en la librería, pero yo creo que tenía que acabar de escribir para que saliera. Hay que colocar string.tal. Exacto, tienes que partir siempre del nombre de variable string, del tipo. Mejor dicho. Eso fue que no lo encontré. Claro. Gracias. Bueno, con gusto. Muchachos, entonces miremos, suba porfa otra vez, miremos cómo quedaría entonces ya el código mejor con el for each. Otra mejora que se le podría hacer ahí es que podría eliminar todas esas llaves, las de los if. Recordemos que si es una sola sentencia, pues no hay necesidad de poner llaves, ¿cierto? Porque él cierra allá en el punto y coma de la línea. Lo otro que puedes hacer es darle control X, por ejemplo, dale control X ahí, donde está la llave, lo que se quiere quitar.
¿Sí ve que es mucho mejor? Por ejemplo, ese espacio, control X también hace espacio. A ese que está encima del 6 igual a 7. Entonces ya va agilizando haciendo código. Miren cómo nos quedó ya de pequeñito algo que era, pues tenía muchas más líneas, ¿cierto? ¿Alguna duda con ese pequeño código, muchachos? No. Señor, está bien. Listo, muchachos, muy bien. Revisemos ahí la continuación de ese ejercicio. ¿Qué nos decía? Que había ya que declarar unas... Había que declarar un segundo string con una frase cualquiera y teníamos Listo. que concatenarle previamente la frase 1 que habíamos creado antes y después la frase 2. Entonces simplemente lo que yo hice fue guardarla pues, para no crear otro string, lo guardo en la misma y le digo string.concat la frase que ya estaba creada con un espacio, porque como el concat simplemente pega, eso no concatena con espacios. Entonces para ahorita hacer el split más fácil y le concatenamos esta frase. Listo, o sea que a la frase 1 le concatenó otra frase 2, en Sí, pocas señor. palabras, ¿cierto? Ahí se están uniendo y le concatenó el espacio para que quede ahí, pues, separadas las dos frases. Listo, muy bien. ¿Cuál era la idea de ese ejercicio? ¿Qué había que hacer? Sí, entonces ese es el segundo del 1, ¿cierto? Sí, señor. Lo que había que hacer era remover las dos primeras posiciones y mostrar en la consola el, la, la frase final. Exacto. Muy bien, entonces nos dice declarar otra variable pues con cualquier frase que se concatenará con la anterior. Tomar el valor del objeto anterior y sumándole otra frase, pues ahí que lo concatene. Posterior a ello, buscar las dos primeras palabras del string y removerlas del mismo. Y mostrar pues el resultado final en la consola. Que en pocas palabras, ¿qué es? Unir dos cadenas y removerle las dos primeras palabras. Pues yo realmente, por facilidad, lo que hice es empezar el for en 2 para que la posición 0 y 1 del vector pues no entren, no cuenten, y lo guardo en una variable output. Bueno, muy bien. Lo que él hizo fue otro truco ahí, mejor dicho. Andrés, una pregunta. Ahí con el substring no saldría más fácil ese sin tener que hacer el for. La idea sería hacerlo con el substring para practicar pues como esos conceptos ahí del uso de cadenas. Entonces, esa es una forma de hacerla. Lo que hizo fue partir la cadena por espacios y pues arrancó a imprimirlas desde la posición 2. De 2 para adelante, entonces pues claro, ya las primeras dos pues nunca las va a mostrar. Pero la idea es removerlas de la cadena. Entonces, ¿cómo podríamos remover eso de la cadena? Pues ahí podríamos utilizar lo que dice acá el compañero, un substring. ¿Quién alcanzó a hacer ese? Andrés, yo lo hice de otra forma. Sí, bueno, listo. Yo lo hice Listo, con el Muy punto bien. remove. Sí, es que hay varias formas de hacerlo. Listo, Julián, muchas gracias. Sí, ¿quién entonces nos comparte esa ahí, porfa, para revisar? ¿Quién nos va a compartir? Jorge. Sí, yo. Ya está Listo. cargando.
Pues yo lo hice acá con el punto remove. Sino que el punto remove, pues tocaría, como decir, en qué posición quiere que inicie. Como son este remueve caracteres, entonces se toma la cantidad de caracteres que hay en el vector en la posición 0 y en la posición 1, que sería la palabra 1 y la palabra 2. Y se le suman 2, que serían los espacios que hay entre ellas. Y ya ese se pone el remove y ya ahí quita las dos palabras más los dos espacios que hay entre ellas. Listo, muy bien, sí, es una otra forma ahí de hacerla, sino que también se utiliza el split, ¿cierto? Sí, yo usé el split, pero Para también cortar. se puede usar el substring también. Listo, no, está bien. Bueno, muchachos, vamos a hacerlo, eh, ¿quién lo hizo de otra forma? Yo lo hice con el trimestar, pero sería, pues no sé qué tan óptimo sea. Pues si quiero los muestro. De una. Ahí ya se ven. Sí, Listo, lo que hice fue en un string concatenar un texto y la frase inicial que teníamos. Entonces hice un conjunto pues de los strings que contenían las dos primeras palabras en millero.net y con el trimestral eliminar las dos palabras de ese conjunto de esa manera. Entonces al final quedaría solo la segunda frase. bueno, o sea que inicie por algo, que inicie por esas letras, ¿o qué? Sí, Bueno, no, está bien, pues, pero sino que queda muy quemado, así. sí. Bueno, ahí vamos a tratarlo de hacer ahí porfa, ahí de una vez en ese código, listo. De otra forma, ahí, siga compartiéndonos ahí Daniel. Listo. Listo, ¿cómo podría quedar eso? Vamos a hacerlo ahí entre todos. Entonces, pues, esa primer parte ahí estaría bien, ¿cierto? Listo. Que tenemos, lo primero pues sería concatenar, ¿cierto? Entonces tenemos ya las dos cadenas Sí. ahí en frase 2, ¿cierto? Ahora, pues, ¿qué podríamos hacer? Lo que nos dice él, deberíamos de eliminar las dos primeras palabras, ¿cierto? Hasta ahí tenemos ya la frase concatenada. Ahora deberíamos de eliminar las dos primeras palabras y mirar qué cadena nos queda. O sea que deberíamos de eliminar la primera frase, ¿cuál es que es? Microsoft y tú, esas son las palabras que hay que eliminar. Exacto, Microsoft, dos puntos y tú. O sea que quedaría potencial nuestra pasión y la cadena de abajo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues tenemos ahí, una es que podríamos identificar la posición del primer espacio, ¿cierto? Ahí ya tenemos la frase, entonces declaremos una variable entera ahí. Vamos a hacer otra solución acá, pero recuerden que pueden ser varias, sino que hay unas que pueden estar mejor que otras. Entonces, vamos a declarar una primera variable entera, que va a ser como la primera posición. Entonces, colóquela ahí, porfa, primera posición
o PP o algo así como para no demorarnos tanto. O posición 1, eso. ¿Cómo sacamos nosotros la posición del primer espacio? Para saber hasta dónde llega la primera palabra. ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces podríamos decirle que P1, ese P1 es igual ¿a qué frase es la que necesitamos? A frase 2, ¿cierto? Frase 2, que es la que tiene ya la cadena completa. Punto. Y hay algo para uno saber la posición de algún elemento, por ejemplo. Entonces, index, que sería index of. Entonces, miren que nos dice, devuelve el índice pues, de la primera ocurrencia. Entonces, index of, ¿y qué es lo que estamos buscando? Entonces, estamos buscando que el primer espacio. Entonces, puede ser comilla, comilla. Pero puede, bueno, listo, ahí nos funcionaría. Ahí con eso ya vamos a saber la posición del primer espacio, ¿cierto? Sí. Listo. Al tener la posición del primer espacio, pues ya podríamos decir, vamos a eliminar esa primera palabra, vamos a cortarla. Entonces le podemos decir que frase 2 es igual a frase 2 punto substring y entre paréntesis pues sería primera posición, que en este caso sería P1. Hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que frase 2 va a ser igual a la misma frase 2, pero el subscript va a cortar a partir de esa posición, de ese P1. Y, No sería P1. pero miremos que P1 en este caso pues nos va a arrojar hasta donde encuentre ese espacio. O sea que nos arrojaría hasta ahí. Y así mismo podríamos hacerlo para eliminar la segunda. ¿Cómo sería la segunda? Pues lo mismo, tenemos que averiguar de frase 2, pero tenemos index of para saber la posición del próximo espacio. ¿Se repetiría o se puede utilizar el mismo? No. Sí, la puedes repetir sobre frase 2, pero sí, se puede utilizar esa misma línea. No. Pero toca averiguar la posición, porque como todas las palabras no tienen los mismos caracteres, entonces no funcionaría. Voy a repetir esas dos líneas, mejor dicho. La línea 32 y 33 prácticamente hay que copiarlas. Listo, posición 2 sería el próximo espacio que va a encontrar, cuál es la posición, y quitarle. Y frase 2, exacto. Listo. Hasta que index of nos va a dar las posiciones de los espacios. Entonces él va buscando y apenas encuentra el primer espacio nos manda el número, el índice. Porque al final una cadena de caracteres pues es como si fuera un arreglo. También viene siendo como un vector de puros char, un array. Y lo cortamos hasta esa posición. De esa posición hacia adelante nos queda almacenado en frase 2 y después buscamos el próximo espacio y la cortamos y ya nos vuelve a quedar en frase 2. Ahí estamos eliminando las primeras dos palabras de toda la cadena. Esa es otra solución, ¿cómo la ven? Andrés, ahí también hay que tener en cuenta que por ejemplo la cadena, la frase final pues va a empezar por un espacio, entonces hay que tener en cuenta que si se le borra ahí al final o se le pone el punto Se va a empezar por un espacio. Exacto, muy bien. ¿Quién está hablando ahí? Daniel Trujillo.
Listo, muy bien, Daniel, exacto. Entonces lo que dice el compañero es verdad, que la siguiente cadena empezaría por espacio. Entonces sería quitarle el espacio. ¿Y cómo le agregamos eso? Puede ser el punto trin. Entonces ahí le ponemos punto trin en la parte donde están los dos substrings. Acá. No, ahí donde está el substring al final de esa línea. Se lo podríamos agregar ahí. Porque le estamos diciendo, vea, cójalo de ahí, pero él nos cogería el primer espacio. Porque le estamos diciendo que 9 caracteres, por ejemplo, que es Microsoft, dos puntos podría ser. Pero ¿qué pasa? Él nos va a dejar unos espacios. Entonces tenemos que decirle, quite ese espacio que está ahí. Exacto, ahí, y al otro substring también se le podría poner ese trim para que no nos quede en espacio. Andrés, Sí, yo lo que hice fue utilizar el index of, pero pues para no buscar dos espacios, simplemente busqué potencial y saqué la subcadena desde ahí. Me parece que es como más cortico. puede ser. Pues dale, bueno, esta es una solución. Hasta ahí, ¿cómo la ven los demás compañeros? ¿Está entendible? Sí, está entendible. Listo, es como una práctica aquí pequeña del uso de cadenas. Igual eso se utiliza mucho en la vida real, todo eso. Bueno, esta es una solución. Hasta ahí, listo. Eso funciona bien. Ahora, ¿cómo dice el otro compañero? Entonces ahí, ¿cómo sería el cambio? Pues si quiere comparto más fácil Listo, pantalla de una. para no tener ahí que moverlo. Bueno. Me avisan porfa cuando lo puedan ver. Listo, ahí ya cargó. Bueno, pues es el mismo caso, ¿cierto? Esta es la segunda cadena. Y bueno, reutilizo la cadena 1 para concatenar. Igual usted nos mostraba que eso se puede hacer pues en una línea, ¿cierto? No es necesario definir la variable. Y acá, pues si yo sé cuál es la tercera palabra, si la conozco, pues entonces busco el índice de potencial. Y aquí es lo que le digo, saco la subcadena desde potencial. Y eso nos genera pues el mismo resultado. Ah, bueno, está bien. Solo que ahí está bien, pero este está más quemado porque tiene que ser potencial la siguiente. En cambio, Sí, la sí. otra serviría para cualquier cadena. Sí, estamos de acuerdo. Por eso decía que si conozco la tercera palabra, si no queda genérico. Exacto. Listo, no, muy bien. Ahí está bien. Ahí es lo que él nos compartió, es porque él conoce la tercera palabra. Ya para que quede genérico, sin importar qué palabra es la que sigue, entonces el código que hicimos anteriormente. ¿Listo? Sí, total. Listo, muy bien, muchachos. Ahí la participación. Listo, muchachos. Vamos a revisar el de las fechas. Ese de las fechas, ¿quién lo alcanzó a hacer? El uso de fechas. ¿Quién alcanzó a Pues yo hacer estaba algo de haciendo, ello? pero la parte del último día hábil del siguiente mes, en este caso sería 31 de diciembre, pero me da 30. Muéstrame a ver, revisamos. Entonces sería la fecha actual, ¿cierto? Listo, listo. Entonces esa es la fecha, cómo coger la fecha del sistema, ¿cierto? Datatime.now. Listo, ahí está muy bien. Luego nos Ahora, piden dale. que la fecha actual, pero con un mes adicional, siendo el primer día hábil.
Entonces en DataTime al crear la fecha se puede de esa manera, año, mes, día. Entonces pues el primer día hábil sería el 1 y a la fecha de actual se le agregaría 1. Entonces sería el siguiente mes con el primer día hábil. Listo, muéstrame a ver, ahí se está cogiendo el año, el mes Y el día sería 1, el primer. listo, sé cómo la ven. Andrés, El- creo que ¿Sí? el punto mount no hay que agregarle el +1 porque creo que si Char sí trabaja con mes 1, mes 2, mes 3. No, mes 0, mes 1, mes 2, creo. No hay que agregarle ese +1. O sea, No sé, solicitan el mes siguiente. imprimirlo y mirar si de pronto le está dando, en este caso sería el mes 13, le estaría dando. Listo, porque lo que dice el punto es crear otro objeto DataTime que contenga el valor del primer día del mes siguiente de la fecha de hoy. O sea, a partir de la fecha de hoy, ¿cuál es el primer día del mes que sigue? O sea, que sería el 1 de diciembre, ¿cierto? Sí. Y lo que hace ahí es que coge entonces el año y el mes y el mes actual, ¿cierto? Sí. Al mes se le suma 1. Le está sumando 1 y le dice 1. Sí, no, pues ahí podría funcionar. De pronto, Claro. si estamos en diciembre, hacer la validación que si es 2, entonces sería 1, pues para ser enero. Lo otro es que se podría hacer simplemente borrarle ese +1, dejarlo así, entonces año, mes y día 1, ¿cierto? Y Sí. se le pone punto. Mejor dicho, ahí que estamos haciendo, ¿qué significa eso para los que están un poquito perdidos? Estamos diciéndole que estamos cogiendo el año de la fecha actual, ¿cierto? Que sería 2019, coma el mes de la fecha actual, o sea que sería noviembre. Ese coma 1 ya le estamos diciendo que día 1. No, borrar ese punto ahí. Y al final, después del paréntesis que cierra, le podemos dar que adiciónele el mes, adiciónele un mes, mejor dicho, lo que ya hay un compañero en el chat. Lo que dice Brian, muy bien. Mejor adicionar add-month 1. Pero es que, ¿qué le estamos diciendo? Año y mes, o sea, 2019, 11, día 1, pero adicionale un mes. Entonces ya quedaría 2019, diciembre 1. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Ya. ¿Cómo la Podría ven? también poner directamente esto. Acá en el mes, poner directamente el add month, ¿o no? Tendría que darle al final punto Ah, no, month. pero haría 1, porque ahí sí quedaría 5. Ujú. Creo que por eso tocó hacerlo así, para sobreescribirle el número 5, porque si no, él nos daría el día 5. Entonces, como le pones ahí al final ese 1 entre paréntesis, que está antes del paréntesis de cierre, entonces por eso ahí sí le estamos sobreescribiendo el día, a la fecha. Listo, ese quedaría muy bien así. ¿Alguna duda con esa parte? ¿Qué nos dice el que sigue? La siguiente parte. El último día hábil del mes siguiente a la fecha actual. Listo, crear otro objeto de tipo DataTime que contenga el último día hábil del mes siguiente a la fecha de hoy. El último día hábil del mes siguiente a la fecha de hoy. Listo, sé cómo quedaría entonces. Pues se puede hacer algo parecido, Andrés. Se le puede adicionar un mes y luego le puede restar un día.
Muy bien, exacto. Esa podría ser una solución. Tenemos, ¿cuál tenemos el próximo día del mes, cierto? Sí, en este. Podríamos a ese 1, o sea, a fecha 2, le podríamos adicionar un mes y restarle un día. A esa fecha 3. El mismo, pero se le restaría un día. Andrés, ver. son 2 meses porque el ejercicio dice que es el último día hábil del mes siguiente a la fecha de hoy, o sea que sería el 30 de diciembre. Hay que agregarle 2 meses y se le resta un día. Sí, pero lo otro es que podemos hacer uso de fecha 2. Mejor Sí, dicho, claro, eso también. simplemente que También. hagas uso de fecha 2. Borra eso ahí y le pones fecha 2 y le agregamos un mes y le restamos un día. Pero no, ya puedes solo puedes borrar todo eso. Simplemente decimos, mejor dicho, fecha 3, borra todo eso de data time, new data time, todo eso. Partimos desde fecha 2, mejor dicho. Borra toda esa línea, mejor dicho. Data time, fecha 3, por ejemplo. Declara ya eso. Es igual, ¿a quién? A fecha 2. Y a fecha 2 le vamos como ya estamos en 1 de diciembre, según eso, entonces le adicionamos un mes, sería que 1 de enero. Y al restarle un día, pues nos va a dar el 31. Pero toca restarle un día. Andrés, qué pena, yo hago una pregunta porque yo creo que ahí estoy teniendo como un conflicto de conceptos, porque lo que están hablando de la fecha 3 es como tener el último o el penúltimo día calendario del mes siguiente. Pero si nos vamos a parte pues lógica, o como dice el ejercicio, que es el último día hábil del mes siguiente, no tendría que haber algún tipo de validación que ese día fuera entre un lunes y un viernes. Pues sí, podemos agregarle eso. Sí. Entonces lo primero es que saquemos el último día del mes. Y ya revisamos de ahí, y ya revisamos de ahí si es día sábado o domingo, que deberíamos de hacer, por ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, le estamos adicionando el mes, entonces ahí quedaría 1 de enero. Entonces dale la otra sentencia ahí. Andáis. La otra sentencia. Dijimos que si colocamos el valor negativo, pues él no adiciona, sino que sale restando. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Si estábamos parados en fecha 2 estaba en 1 de diciembre. Le adicionamos un mes, pues el que queda, 1 de enero. Y si le restamos un día, ¿en qué queda? 31 de diciembre. Hasta ahí tenemos el último día del mes siguiente. Pero es cierto lo que dice el compañero, que es de lunes a viernes, porque está diciendo que los días hábiles, tomándolos pues supongamos de lunes a viernes, que es normalmente. Entonces, hasta ahí tenemos el 31, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí nos tocaría adicionar una validación, ¿cierto? Entonces, ahí abajo puedes ponerle un condicional que diga, ¿qué podríamos hacer ahí? Sí, ¿qué? Pues yo utilizaría fecha un while 3. porque si es domingo se tiene que volver al sábado, y si el viernes es festivo entonces tiene que ir hasta el jueves. No, pero vamos a tener en cuenta los festivos. El sistema no Sí, reconoce compañero, eso. tener en cuenta los festivos porque es que eso varía dependiendo de país en país. Entonces eso sí sería más difícil. Oiga, no, ahí sí nos demoramos acá. No, tengamos solo en cuenta los domingos y los sábados. Entonces, es muy sencillo. Si es un domingo, ahí podríamos colocar una condición. Si día de la semana, si fecha 3, punto day of week,
porque mira que ahí también está, si es día de la semana, igual, a Dion Week, domingo, ¿qué quiere decir eso? Que fecha 3 sería que igual a fecha 3 puntual dais menos 2 para llegar a viernes. Ok, ¿cómo la ven ahí? Pues lo que yo le decía, Andrés, tocaría también hacer lo mismo para sábado. Ah, sí, no, pero ya queda más cortico, ya solo repetir esto y listo. Y no, muy bien, sería hacerlo para sábado. Entonces, si no es domingo, ¿qué pasa? Entonces, preguntamos ahí con un else if, puede ser, que si es sábado. Y le restamos un solo día. Ahí nos daría viernes. ¿Qué pasa si no es ni sábado ni domingo? Quiere decir que sí es otro día a la semana, que sí es hábil. Ya el cuento de festivos, pues sí, ahí sí ya tocaría validar bien qué días son festivos, ya ahí se agranda un poquito el tema. Porque lo que decía también acá el otro compañero es de acuerdo a los países. Exacto. Hay servicios que uno puede consumir los días festivos y eso dependiendo del país, y con eso puede uno construir ya como ese tipo de cosas. Ya sería algún servicio que nos dé ese tema, si es festivo o no. ¿Cómo la ven ahí, muchachos? Hasta ahí estamos sacando el último día hábil del siguiente mes. ¿Cómo la ven? Muy bien, entendible. Es entendible, bien. Listo, muchachos. Muy bien, vamos a dar ahí como esa pequeña práctica, y nos faltaría imprimir simplemente y mostrar los resultados. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas de esquema de cadenas, ¿listo? Y de la librería de clases base de .NET. Listo. ¿Esos ejercicios quedaron claros? ¿Es ok? Sí. Listo, muy bien. Mejor dicho, vamos a hacer una cosa, voy a pasarles el tema, el próximo ejercicio que hice ahí del laboratorio, muestra a ver qué viene siendo. El próximo ejercicio es demostrar leer un XML y mostrarlo en pantalla. Listo, vamos a hacer ese mejor antes de continuar ahí para que no se vayan a enfriar con esta parte. Les voy a pasar el XML, listo, acá en pantalla. ¿Cuál es la idea? Traten de leer ese XML y mostrarlo en consola. Se los voy a pasar acá por el chat. Y ese vamos a dedicarle unos 20 minuticos. Ese es un ejemplo de formato XML que les acabo de pasar. ¿Cuál sería la idea?
que utilizando .NET vamos a leer ese mensaje y vamos a mostrarlo en pantalla, así como nos dice ahí el ejercicio. Ese ya sería el ejercicio 2 del laboratorio, que dice XML Parser. Vamos a gastarle 20 minuticos ahí, 20-25 minuticos a ese ejercicio. Listo, a ver quién lo logra hacer. Y ya lo revisamos. Listo.